Transmisión de energía inalámbrica. Bueno, este es el tema que lo he estado desarrollando durante todo este periodo que se me ha encomendado para mi trabajo de graduación. Principalmente, un sistema de transmisión inalámbrica permite emitir la energía desde un emisor hacia un receptor a través del medio. Este medio es medio inalámbrico, es decir, se manda a través del aire. ¿De qué consta principalmente el sistema? El sistema principalmente está constituido de un receptor y un emisor. Ese es principalmente el sistema. Adicional, vamos a describir lo que es cada parte de este sistema. En la parte del emisor está conformado de un bucle, que es el que va a irradiar la energía, va a crear el campo magnético hacia el receptor. Además en este lado tenemos lo que es un bucle de una sola vuelta, que está conectado con un capacitor de rango variable que va desde aproximadamente 20 picos hasta 500 picos. Está conectado en serie con un conector SMA hembra para conectar lo que es al analizador vectorial. ¿Qué es lo que realiza este bucle? Este bucle lo que permite fundamentalmente en este sistema es adaptar la impedancia de la bobina. Para que, o sea, si un sistema está bien adaptado, la señal emitida no se va a reflejar tanto. Entonces nosotros necesitamos tener lo más posible un sistema óptimo con adaptación de impedancias. Ya, en la siguiente parte tenemos lo que es el circuito receptor. De la misma manera, este circuito está constituido por una bobina. Esta bobina, bueno, esto me olvidé mencionar anteriormente, está diseñada de una forma en la cual se pueda reducir lo que son las pérdidas de resistencia intrínseca que tiene el material. Entonces, por eso se lo ha diseñado de esa forma. Se encuentra espaciado, tiene 6 vueltas. Ya. Lo que cabe recalcar en este sistema es que en ambas partes necesitamos tener lo que es un circuito de adaptación de impedancias. Es para que la señal si llega al receptor, la señal que está emitiendo, para que no se refleje tiene que haber una adaptación de impedancias. Entonces esto es lo que hace el bucle del receptor también. Una cuestión muy importante aquí también en el diseño es que nosotros debemos realizar el diseño de la bobina de una manera muy óptima. Es decir, si una bobina tiene una longitud más grande que la otra, entonces la frecuencia de resonancia del sistema va a cambiar y va a afectar va a importar considerablemente este factor, va a aumentar las pérdidas, va a haber mayor reflexión. Entonces aquí toca estar midiendo constantemente una bobina con el bucle para que se encuentre en todo el sistema a una sola frecuencia. Los moldes para las bobinas lo he realizado en MDF, en una cortadora láser, para que me salga muy económico. Sin embargo, he visto que el MDF se va deformando con el tiempo. Entonces yo continuamente tenía problemas, medía un día, luego medía la siguiente semana y me daba otros resultados. Entonces es por la deformación y las bobinas van cambiando sus dimensiones. Es por eso que es muy importante en futuras investigaciones realizar unos moldes, ya puede ser en acrílico o en impresora 3D. Ya. Entonces aquí nosotros tenemos el sistema que está, la distancia ahorita aproximadamente está a un metro. A un metro vamos a tener nosotros lo que es
estamos obteniendo 14 dB de pérdida. 14 dB de pérdida nos da el analizador vectorial. Aquí tanto el emisor y el receptor, los bucles están conectados al analizador vectorial a través de unos cables que son macho-macho, conector SMA y tipo N. Bueno, vamos a observar lo que es este fenómeno. Aquí vamos a observar un fenómeno muy cuestionado, muy investigado últimamente en la transmisión de energía inalámbrica, que es la división de frecuencias. La división de frecuencias principalmente ocurre en este sistema debido al modelo matemático, debido al bucle que nosotros adicional estamos conectando para la adaptación de impedancias. Entonces vamos a comenzar. Comencemos con una distancia corta. Listo. Ahorita estamos aproximadamente a 10 centímetros entre bobina y bobina, ya 30 centímetros entre bucle y bucle. A esta distancia nosotros vamos a observar lo que es los parámetros S. Tenemos que los parámetros de S nos despliega el analizador vectorial. Tenemos lo que es dos picos. Aproximadamente en 1.5 dB, en menos de 1.5 dB. Tenemos una división de frecuencia. Igualmente el otro pico de frecuencia está aproximadamente en 2.4 dB y una frecuencia, la frecuencia que está más bajo es de 17.68 MHz. Entonces esta división nosotros vamos a observar, por ejemplo, ahorita vamos a cambiar la distancia entre transmisor y receptor, vamos a aumentar la distancia a 18. Entonces estamos observando que existe una disminución en la división de frecuencia. Esta disminución va tendiendo hacia una sola frecuencia central. Es decir, ahorita vamos a ver que el sistema se va a setear a 17.3 megas, pero igualmente a esta distancia nosotros tenemos, por ejemplo, el parámetro S21 tenemos de menos 1.65 dB en 16.58 MHz. Igual existe el recorro hacia acá y tiene la otra división de frecuencia. Mostremos lo que es la carta de Smith. Aquí claramente estamos observando lo que tiende a haber dos frecuencias. Una frecuencia que va por la banda desde la frecuencia central hacia la parte superior y de la frecuencia central hacia la parte inferior, y se intersecan en un punto que observamos aquí. Ya. Entonces ahorita vamos a seguir aumentando la distancia. A esta distancia tenemos 18 centímetros. Entre bucle y bucle ya tenemos una distancia aproximada de 38 centímetros, que es una distancia considerable. Al seguir nosotros aumentando la distancia, observamos que la división de frecuencia comienza a desaparecer, comienza a atenuarse, y el sistema está tendiendo hacia una sola frecuencia central.
Ya, en esta distancia nosotros estamos aproximadamente a 30 centímetros entre las bobinas. Entre bucle y bucle aproximadamente estamos a los 50 centímetros, al medio metro. Y vamos a observar ahora lo que es en esta misma distancia, 50 centímetros, cuánto estamos nosotros transmitiendo, el parámetro S21. Ya. Entonces vamos a ratearle la frecuencia. Entonces estamos observando que se está teniendo a una frecuencia de 17.33 MHz, una frecuencia central. Y estamos teniendo el parámetro S21 de menos 1.67, que es aproximadamente el 70% de eficiencia del sistema. Como podemos observar, la división de frecuencia comienza a desaparecer. Aumentamos la distancia aproximadamente a 33 centímetros entre bobina receptora y bobina transmisora, y tenemos aún menos 1.9 dB, que es menos de la mitad o sea, igual estamos teniendo como aproximadamente un 65% de eficiencia. O sea, todavía el sistema lo mantenemos, se podría decir que casi estable hasta este rango. Sin embargo, al nosotros ya pasar de esta distancia a los 40 centímetros, comenzamos ya a tener un mayor decaimiento de la señal, es decir, comienza a haber mayor reflexión. Aproximadamente a 40 centímetros entre bobinas tenemos el parámetro S21 que es menos 4 dB, menos 4.3. Aquí estamos a una distancia entre resonadores de 60 centímetros. De igual manera, seguimos aumentando, ya ahorita es muy considerable las pérdidas, la reflexión que está existiendo en el sistema. Este sistema está diseñado aproximadamente para que sea estable hasta unos 35 centímetros, que ahí tenemos 2 dB de pérdida. Sin embargo, ahorita entre la distancia total estamos aproximadamente a 1 metro de distancia. A 1 metro de distancia